Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva prédica, a nuevas palabras de fe, de amor, de perseverancia que tiene nuestro Dios para con vos. Para con vos que hoy estás del otro lado de la pantalla y que Dios te está buscando. Te busca cada día para que reafirmes tu amor y tu fe en Él. Así que todos juntos, hoy en esta noche, decimos amén al Padre, porque sin Él nada somos. Así que les quiero agradecer, familia, porque están siendo vistas cada vez más las prédicas. De a poco esto va a un aumento y todo esto es gracias a ustedes. Simplemente es gracias a ustedes porque ven y escuchan la palabra de nuestro Padre. Más que decir, ¿qué les puedo decir, familia? Simplemente agradecimiento de todo corazón, se los digo de verdad. Así que estoy muy contento. Así que voy a iniciar esta pequeña oración. Así iniciamos la prédica. Y dice de esta manera: gracias, Padre. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús y por tu Espíritu Santo. Te agradecemos y te agradezco porque sin vos no somos nada, no somos nadie en este mundo, en esta vida, porque todo te pertenece, Padre. Nada nos pertenece a nosotros. Estamos de paso y solamente nos prestás por un rato el cuerpo, nos prestás por un rato la familia, la esposa, el marido, los hijos, los amigos, pero sabemos que hay mucho más y la promesa está en pie. Te agradezco, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia, empezamos con la prédica. Estoy en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 18. Pero vamos a sintetizarlo un poquito. Y dice el título, como ven, dice Viviendo por la Fe. Esto es lo que Dios nos manda a hacer, que es vivir por la fe y para la fe. Porque si Dios nos da la vida, es porque primero que la merecemos y segundo que tenemos que honrar esa vida con la fe. Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una cuota de fe, dice la palabra, ¿no? Entonces, esa cuota de fe que nos ha dado Dios, demostrémoslo que estamos intactos, que a pesar de muchas cosas que han pasado, que están pasando y que están por venir, la fe no puede faltar. Debemos estar cimentados, arraigados en la fe. Debemos tener raíces fuertes, cimientos fuertes en la fe. Y esa fe es la creencia en nuestro Señor Jesús. Esa fe es creer con el corazón y decirlo con la boca, con las palabras, verbalizarlo. Y el tercer paso es demostrarlo. No solamente tenemos que creer, sino que también debemos decirlo, porque al decirlo, como hizo nuestro Dios en Génesis, con la palabra, con el verbo,
hizo todo, de la nada hizo el todo. Entonces nosotros, ya como Dios nos ha hecho a imagen y semejanza, y tenemos a Dios dentro nuestro, somos una chispa de Dios, somos una llama de Dios dentro nuestro. Debemos imitarlo y alabarlo en todo momento. Y eso es vivir por la fe. Eso es vivir por y para la fe. Y dice Pablo, y empieza Pablo diciendo, dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo bien nos dice, te dice a vos esta noche, que este tesoro en vasos de barro, dice Pablo, el tesoro es la fe. Por eso debemos cuidar la fe como un tesoro invaluable que no tiene precio, porque la fe no se consigue de un día para el otro, sino que la fe se alimenta en el día a día. En la fe a uno lo tiene que estar persistiendo en la fe, tiene que alimentar la fe. ¿Y cómo se hace eso? Creyendo en Jesús, primeramente. Segundo, leer la palabra. Y tercero, ponerlo en práctica. Y ese es el tesoro que dice Pablo, que está en vasos de barro. ¿Y quién es esos vasos de barro? Somos nosotros. Sos vos, soy yo. Los vasos de barro, si se dan cuenta, son frágiles a las manos del hombre. Se le cae y se rompe en 1000 pedazos. Es frágil. En cualquier momento el agua también lo puede deformar al barro. Y eso es lo que somos nosotros. Por eso somos débiles, somos imperfectos, somos hechos de barro. Pero esos vasos de barro están en las manos de Dios. ¿Y las manos de Dios qué hacen con nosotros? ¿Qué hace con esos vasos de barro? Los perfecciona, los va moldeando, los va cuidando, hasta cierto punto que llega un momento que esos vasos de barro se van fortaleciendo y ya el agua o cualquier otro producto no lo perjudica. ¿Por qué? Porque está en las manos de Dios. Y ese tesoro que está dentro de ese vaso de barro está preciosamente cuidado por las manos de Dios, que es la fe. Por eso dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios. Ahí nos está diciendo claramente que Dios con sus manos se enseñorea y se gloría en nosotros, y no nosotros por cuenta propia nos gloriamos o somos perfectos. Al contrario, Pablo dice, para que la excelencia del poder sea de ¿quién? ¿Nuestra? No, sea de Dios. Y dice, y agrega, y no de nosotros. Y el 8 dice, que estamos atribulados en todo. Sí, estamos atribulados. ¿Estás atribulado? Atribulado quiere decir estar fatigado, cansado, estar pensando constantemente en problemas, estar atados a problemas mentalmente, verbalmente, vivir con problemas todo el tiempo,
y no poder solucionarlos. Por eso dice que estamos atribulados, que Pablo estaba atribulado. Sí, estaba atribulado. Y nosotros también en un momento estamos atribulados en nuestras vidas, pero no angustiados. ¿Por qué dice pero no angustiados? Porque la fe hace que estemos atribulados, pero no angustiados. Porque el que está angustiado ya directamente no se levanta de la cama. El que está angustiado no tiene fe, no cree. El que está angustiado no busca una solución. ¿Por qué? Porque le falta fe, le falta creer, le falta creencia en Dios. Por eso dice, pero no angustiados. Después dice, en apuros. Sí, estamos en apuros a veces, la vida nos pone en apuros, debemos decidir, pero no desesperados, porque la desesperación lleva a la pérdida de la fe, lleva a la pérdida de la creencia. La desesperación lleva a tomar decisiones que después no hay vuelta atrás. Por eso Pablo siempre aclara muy bien, diciendo en apuros, sí, pero teniendo fe, no estamos desesperados y no nos vamos a apurar y no vamos a tomar decisiones desesperados o inquietos, porque tenemos fe. Y en el 9 dice, perseguidos, sí, ¿por qué? Porque declaramos que con la boca que nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador. Y como estamos en el mundo, somos perseguidos. ¿Y qué es ser perseguido? Ser burlado, ser calificado, ser apuntado con el dedo, ser burlado realmente. Lo he pasado, creo que todos ustedes también lo han pasado en algún momento o lo seguiremos pasando. Pero no desamparados. ¿Por qué no desamparados? Porque creemos. ¿Por qué no desamparados? Porque tenemos fe. Y esa fe hace que nos puedan perseguir. Pero esa desamparación, si se dice bien, el estar desamparados nunca. Porque al tener fe, nos ampara nuestro Dios. Entonces, desamparados jamás, porque Dios está por delante nuestro, porque Dios nos protege, porque somos esos vasos de barro y estamos en sus manos, que nos está perfeccionando en el día a día. Por eso, no desamparados. Bien aclara Pablo, no desamparados. Y después dice, derribados, sí. ¿Cuántas veces nos han derribado? ¿Cuántas veces hemos caído y seguiremos cayendo y seguiremos tropezando o nos han hecho tropezar o caer? Sí, hemos derribado varias veces en nuestras vidas, pero no destruidos. Hay una diferencia enorme entre ser derribado y ser destruido. El que está destruido o el que lo han derribado y después lo han destruido es porque no tiene fe, es porque no cree, es porque está en el mundo. El que está destruido es porque cree en él o cree en ella, en su poder de hacer las cosas, en su voluntad y no en la voluntad de Dios. Porque se ha alejado de Dios y eligió el camino más fácil y el camino más ancho y más espacioso, que es el mundo. Y esa es la destrucción. Por eso Pablo dice, ¿derribados? Sí, derribados. ¿Podemos estar derribados? Sí, por supuesto. Pero nos levantamos. Como el justo, 7 veces se cae, 7 veces se levanta. Y las veces que nos caigamos y nos han derribado, nos levantamos.
¿Por qué? Porque tenemos fe, porque creemos. Porque creemos en Dios, porque tenemos fe, porque la ponemos en práctica, porque vos la ponés en práctica en el día a día. Y eso a Dios le agrada mucho de vos. Hoy que estás del otro lado de la pantalla, te digo, hermano, te digo, hermana, hija de Dios, hijo de Dios, que le agrada mucho al Padre verte practicar la fe, verte que tenés fe en Él, ver que vos estás creyendo y que va un aumento, que tu fe, que tu creencia, que tu amor en Dios va en aumento, va creciendo de a poco, que te está perfeccionando. Y eso le agrada a Dios muchísimo, porque sos un vaso de barro, pero que dentro de ese vaso de barro hay un tesoro, y ese tesoro se llama fe. Como dice este título de hoy de la prédica, viviendo por la fe y para la fe. Por eso el Padre hoy está muy contento de que lo agrades con tu fe, porque la fe no se consigue de un día para el otro. La fe es un don de Dios. La fe se alimenta día a día, no solamente oyendo la palabra, sino que también leyéndola, verbalizándola y luego practicándola. Y eso Dios lo valora muchísimo y tendrás tus recompensas, no solamente acá en abundancias, sino también en el reino de Dios. Por eso dice, ¿estamos derribados o nos derribarán? Sí, por supuesto, no somos perfectos, pero no destruidos, jamás. Eso asegúrenselo en sus mentes y en sus corazones, que estando con Jesús jamás estaremos destruidos, jamás estaremos desamparados, jamás estaremos desesperados. Y en el 10 dice, donde quiera que vamos, llegamos siempre en el cuerpo, en la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y bien dice Pablo, vos, yo, nosotros, a donde quiera que vayamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. ¿Y por qué llevamos la muerte de Jesús a todos lados? Porque cuando en el mundo estamos y hablamos con las personas o en diferentes situaciones que nos han pasado o vendrán situaciones en las cuales debemos hablar de Él, va a llegar un momento que nos angustiarán, que nos lastimarán, que nos pondrán mal por hablar de Jesús. Pero eso es la muerte. Eso es, como dice Pablo, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero a la vez, con esa muerte es la vida, porque en Jesús no hay muerte. En Jesús hay vida solamente. Pablo dice, llevamos la muerte, sí, llevamos la muerte, pero esa muerte no es muerte en sí, sino que es vida tras vida. Hay vida acá y hay vida en el reino. Por eso, estando en Jesús, solamente hay vida, no hay muerte. Y después dice en el 11, pues nosotros que vivimos
Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso nos manifestamos conjuntamente con Jesús en nuestras vidas, cada vez que tenemos situaciones y que vamos a mostrar a Jesús delante nuestro y en nuestras vidas. Y mostraremos las dos caras, pero esas dos caras es la misma moneda que se llama vida. Y después dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y el 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, atento acá, dice, pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe, conforme a lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? Dice Pablo, dice, creí por lo cual hablé. Por eso digo, cuando crees, hablas, y cuando hablas, lo practicás. Esos 3 pasos es fe. Eso consta de tener fe. Eso consta de practicar la fe. Eso es demostrar la fe. Y después dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos. A vos te dice, y a nosotros nos dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tenemos fe, debemos hablar. Y cuando hablemos de Jesús y de la fe y de la creencia en Él, nos querrán hacer daño seguramente. De cualquier forma, va a haber muerte, seguramente, pero muerte en el sentido del daño que nos pueden hacer. Pero esa muerte no es tal. Estando en Jesús es vida, es ganancia. Nunca estando en Jesús hay muerte, sino que hay vida, y vida en abundancia. Y dice Pablo en el 14, y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, hablando de Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pablo, ya para resumir esta prédica, Pablo nos dice que nosotros debemos estar atentos y nutrirnos y tener ese alimento en el día a día de las cosas que no se ven. Y esas cosas que no se ven son cosas del Espíritu Santo, son cosas de Jesús, son cosas que nuestro entendimiento no llega porque no lo entendemos. Las cosas que no se ven, no se entienden. Donde termina nuestra razón, donde termina la razón del hombre, empieza la fe, empieza la creencia, empieza el amor a Dios. Cuando termina la razón, cuando termina nuestra inteligencia humana y no nos podemos explicar el por qué o el cómo,
Es ahí donde empieza la fe, es ahí donde empieza la creencia. Y es ahí donde a Dios le agrada que a vos hoy escuches esto y que mañana mismo abundes en fe, que mañana mismo te glorifiques en Dios y que demuestres en el mundo que estás con Dios, que Jesús es parte de tu vida y que cualquier circunstancia no te va a dañar ni te va de alguna manera a hacer morir, porque no hay muerte, sino que hay vida. En Jesús hay vida, no hay muerte. En Jesús hay luz, no hay oscuridad. En Jesús está la lámpara de la que Él habla tanto, la lámpara de la luz. No hay tinieblas, no hay grises. En Jesús todo es luz, todo es vida. Por eso dice: el que cree en mí, en el día postrero de su muerte, lo haré resucitar. ¿Por qué? Porque creíste, porque tuviste fe, porque amaste a Jesús, porque serviste a Jesús, porque serviste a las personas, porque agradaste a Dios y no te glorificaste vos mismo, no te enseñoreaste vos mismo, sino como dice la palabra al principio, somos imperfectos, somos vasos de barro, que en cualquier momento se puede romper, se puede desfigurar con cualquier sustancia como el agua, por ejemplo, y que el mundo nos puede desfigurar, nos puede dañar, nos puede romper en 1000 pedazos, pero ese vaso de barro que sos vos, que soy yo, está en manos de Dios. Él es el alfarero, así que nos está moldeando, nos está fortaleciendo, te está fortaleciendo hoy mismo, esta noche, vos del otro lado de la pantalla. Te está moldeando en este momento. Te está formando, te está fortaleciendo, te está hablando hoy. Hija de Dios, hijo de Dios. Porque el tesoro más importante que tenés dentro de ese barro, dentro de ese vaso de barro, se llama fe. Y eso hay que cuidarlo como un tesoro. Hay que cuidarlo de tal manera que pidamos a nuestro Padre que en el día a día nos moldee, nos haga a su forma, a su voluntad y no a la nuestra. Así que muchísimas gracias por una nueva prédica. Gracias, Padre. Te agradezco enormemente porque son tus palabras y no son las mías. Es tu sabiduría, Padre, y no la mía. Es tu entendimiento y no el mío. Porque hoy lo que hablé no son mis palabras, sino que son las tuyas, Padre, en esta nueva prédica. Así que muchísimas gracias, familia, gracias, hermanos, hermanas, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en una nueva prédica por IGTV. Les agradezco enormemente y cierro con esta pequeña oración. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Te agradezco enormemente de corazón y alma porque me diste las palabras exactas para con nuestros hermanos, para con nuestra familia. Porque sos vos, Padre, sos vos, Dios, que te glorificás en cada uno de nosotros en el día a día. Sos vos quien nos moldeás, sos vos quien nos protegés. Sos vos, Padre, quien nos guías en nuestro camino
y que todo sabemos que todo obra para bien, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús y por tu Espíritu.